capítulo 26, versículos del 6 al 13. Entonces, vayan buscando en sus Biblias, Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Y como estamos aquí en el hogar, pues de repente se oye así como ruidos de la calle, pero ustedes no se preocupen, hermanos. Vamos a iniciar con una oración para entrar en comunión con nuestro Dios, ¿vale? Señor, te agradecemos, Padre bendito, por este momento en que nos permites, Padre, reflexionar acerca de tu palabra. Y quiero suplicarte, Dios, que los hermanos que ahorita se van a conectar y van a estudiar esta palabra sea de bendición para nosotros. Y, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra en nuestro corazón para que esto no quede vacío. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, el estudio de hoy va a tratar acerca de lo que se conoce en esta Semana Santa como el miércoles de descanso. Y esto es algo muy importante lo que vamos a ver, y es algo que me emociona mucho estar enseñando. Le puse a este estudio del día miércoles un evangelio incompleto. Y es la lectura de Mateo 26, versículo 6 al versículo 13. Lo voy a leer yo. Esto que voy a leer sucede un día miércoles, y dice así la palabra de Dios. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Entonces es bien importante lo que hoy vamos a ver en este día en el que le he puesto a este estudio un evangelio incompleto. Esta última semana de Jesús nos va a narrar el día que Jesús tiene un día de descanso, y es este miércoles. Jesús en su vida fue ungido 2 veces. La primera va a ser por una prostituta. Recordarán esa escena donde entra una mujer que era pecadora y derrama lo mismo, un perfume sobre los pies de Jesús. Pero esta segunda vez no va a ser una prostituta o una mujer de mala reputación. Esta vez quien va a ungir a Jesús va a ser su amiga María. Esto nos lo va a aclarar el evangelio de Juan. Mateo no va a decir el nombre de la mujer, pero Juan sí lo va a decir, que la que está ungiendo a Jesús es su amiga María. Entonces hay 2 momentos en los cuales Jesús es ungido. El primero por una prostituta y el segundo por su amiga María. Lo que hay que destacar, hermanos, es que son 2 mujeres las que van a participar en el ungimiento. Son 2 mujeres, no va a ser ningún hombre. Ahora, vamos a hablar de este concepto. En el Antiguo Testamento se nos aclara que se unge solamente a los reyes. Son los reyes los que son ungidos, y quienes ungen a los reyes son profetas y sacerdotes. Pero ahora lo que vamos a ver es que Dios va a permitir un nuevo modelo. Quiero repetir esto porque es importante. En el Antiguo Testamento, la palabra ungir se usa solamente para los reyes, y quienes ungen a los reyes son profetas o son sacerdotes, hermanos. Esto es algo muy importante de aclarar. Sin embargo, a Jesús, a este rey, se le va a permitir un ungidor diferente, y va a ser una mujer. Y ya con esto, este estudio nos va a dar, hermanos, para muchas reflexiones. Es una mujer la que va a ungir al rey, la que va a ungir al Mesías. Es una mujer. Por eso quiero hablar un poquito acerca de las mujeres, y me da gusto que nuestra congregación, nuestra iglesia, tenga muchas mujeres, porque quiero hablar este tema acerca de las mujeres. Por eso el estudio se llama Un Evangelio Incompleto, porque trata acerca de las mujeres. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de las mujeres, ¿ok? Las mujeres en el tiempo de Jesús
tenían las siguientes características. Y por eso te pedía que durante estos estudios tuvieras pluma y lápiz, porque es bueno que anotes esto. Vamos a hablar del contexto de las mujeres en el tiempo de Jesús, y son los siguientes. En términos, vamos a decirlo así, monetarios, una mujer no vale más que un esclavo con el cual se pueda comerciar. Y esto es algo importante de decir. Una mujer y un esclavo no tenían diferencia económica. Jurídicamente, las mujeres eran tratadas básicamente como una propiedad de los hombres. Y esto es algo importante. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, tenemos que saber esto, hermanos, que una mujer y un esclavo monetariamente valían lo mismo, y que jurídicamente estas eran tratadas no como personas, sino como propiedades de los hombres. Ellas no tenían voz o voto en las cuestiones familiares. Y yo sé que esto ya pues es algo diferente en nuestro contexto. Yo sé que esto ya no es algo que tengamos que ahorita discutir, ¿no? Las mujeres hoy en día tienen voz y tienen voto e incluso sacan adelante familias. Sin embargo, en el contexto de lo que estamos leyendo, hermanos, una mujer no tenía ni voz ni voto en las decisiones familiares. En las genealogías, por ejemplo, las mujeres ni siquiera figuraban. Una mujer no aparecía ni siquiera en las genealogías familiares. Ahora, vamos a explicar un contexto de las mujeres. Desde pequeñas a las mujeres se les emparentaba con quienes dieran la mejor oferta al padre. Y esto es algo que quizás nos escandalizaría hoy en día, ¿no? ¿Qué mujer hoy en día es emparentada por un negocio de su padre? Nadie. Hoy en día pues te puedes casar con quien quieras y por amor si es que quieres, ¿no? Pero en esta época, hermanas, las mujeres desde pequeñas se emparentaban con quien diera la mejor oferta a su padre. En cuestiones de herencia tampoco ellas podían ser acreedoras. Es decir, que la herencia de un padre no pasaba a la mujer, pasaba a los hijos varones. Y si no tenía hijos varones, pasaba a los hermanos. No pasaba a una mujer. Una mujer no podía ser acreedora de nada. Y en las cuestiones religiosas también eran discriminadas. Te voy a poner unos ejemplos importantes. Había una oración que era una oración como un refrán de la época que decía lo siguiente. Esta es una oración de la época que cita un autor, un historiador cristiano que se llama Justo L. González. Y él cita la siguiente oración que se hacía en el momento. Y la oración decía así: Señor, gracias porque no me hiciste gentil, ni mujer, ni animal. Y yo quiero, hermanas, que entiendan lo que estamos hablando. Es importante saber esto, porque ahora entiendes, si entiendes el contexto de lo que está pasando, vas a entender la magnitud de que Jesús se haya dejado ungir por una mujer, porque el contexto de las mujeres era bastante precario en esta época. La oración de la gente era esta gratitud: Señor, gracias porque no me hiciste gentil, gracias porque no me hiciste mujer, y gracias porque no me hiciste animal. Imagínate, comparaba a una mujer con animal o con gentil y daban gracias, los hombres daban gracias por esto. No solo ellos, había un refrán rabínico. Una oración rabínica decía lo siguiente: muchas mujeres, muchas brujas. Este era un refrán rabínico de la época. Y en las sinagogas, recuerda que las sinagogas son los centros religiosos del momento. En las sinagogas los varones oraban así. Y es una oración que se hacía desde las sinagogas. Decían: bendito sea el Señor nuestro Dios y Rey, que no me hiciste una mujer. Todo esto lo estoy contando, hermanos, para que ustedes entiendan un poco el contexto de lo que significaba ser mujer en la época de Jesús. Porque hoy que estamos estudiando el día miércoles, hoy que estamos viendo lo que sucede el día miércoles, la figura central, por supuesto, es Jesús. Pero el actor que acompaña a Jesús va a ser una mujer que lo va a ungir. Por eso es importante, hermanos, hablar del contexto de lo que significaba ser mujer. Una mujer, no tiene derecho a orar en público en la época de Jesús. Las mujeres no podían levantar su voz para orar en público. Una mujer tampoco podía testificar en un juicio político. Y las mujeres tampoco podían enseñar cuestiones religiosas
a los hijos. No se les permitía. Es como si hoy en día yo les dijera a ustedes, hermanas, ustedes no pueden orar en sus casas con sus familias en voz alta. Ustedes oren en quedito. Es como si hoy en día yo les dijera a ustedes, hermanas que tienen hijos, ustedes no le pueden hablar de la palabra de Dios a sus hijos o a sus hijas. Te los tiene que hablar un varón. Eso era lo que se hacía en la época de Jesús. Las mujeres estaban limitadas socialmente, políticamente, pero también religiosamente. Estaban totalmente restringidas. Las implicaciones sociales acerca de ser mujer se veían, hermanos, desde que ellas nacían. Por ejemplo, cuando una mujer nacía, cuando una mujer daba a luz una niña, el tiempo de purificación de la madre era el doble del tiempo de purificación que si hubiera tenido un hijo varón. Imagínate, después del parto, si el niño era varón, si el bebé era varón, tenía un ciertos días de purificación, pero si el bebé era una mujer, una niña, tenía que pasar el doble de tiempo para su purificación. Ahora, tú te preguntarás, ¿dónde estaba en la Biblia esto? En ningún lado. Estas son cuestiones sociales que el pueblo fue adoptando hasta que esto se hizo una tradición. Esto se hizo poco a poco una tradición. No es algo que vamos a encontrar en la Biblia. Sin embargo, el que la mujer fuera tratada jurídicamente sin ninguna, vamos a decirlo así, sin ningún valor, es una cuestión social, no bíblica. Que la mujer pudiera ser comercializada como esclava era una cuestión jurídica, no bíblica. Que la mujer no pudiera hacer oraciones públicas era una cuestión, hermano, social, no bíblica. Entonces nos estamos enfrentando a una realidad, hermanos, donde cuando vemos el contexto social de lo que significaba ser mujer, nos podemos espantar ante nuestro mundo occidental, ¿no? Pero esto quiero aclararlo para que cuando lleguemos al texto de Mateo 26, 6 al 13, entendamos lo que está haciendo esta mujer es un atrevimiento impresionante. Lo que esta mujer está haciendo al ungir a Jesús, al acercarse a él como rabí y hacer lo que está haciendo es un atrevimiento impresionante. Ahora, hablando todavía un poco acerca de las cuestiones sociales, de lo que significaba ser mujer, podemos decir lo siguiente. El divorcio solo podía ser dado a petición del varón. Por consiguiente, y quiero terminar con esto, este momento de contexto, la única forma en la cual socialmente una mujer podía acercarse a Dios era en representación de un varón. ¿Por qué? Porque la señal del pacto judío, la señal del pacto para ser parte del pueblo de Dios, tenía que darse por medio, recordarás, de una señal física que se llamaba la circuncisión. Y esta circuncisión por cuestiones físicas pues solamente eran dadas a los hombres. Así que una mujer solamente podía entrar a este pacto en representación de un varón, ya sea por esposo o ya sea por padre. Entonces, todo esto nos enseña, hermanos, que lo que socialmente vivía una mujer eran situaciones bastante difíciles, eran situaciones bastante, vamos a decirlo así, precarias ante nuestros contextos, pero eran normales en estos tiempos. Todo esto, hermanos, nos lleva a lo siguiente: una mujer no podía orar, una mujer no podía alabar a Dios sola por sí sola, una mujer ni siquiera podía ser parte del pacto de Dios al cual solamente podían acceder los hombres por medio de la circuncisión. Siempre una mujer necesitaba a los hombres para incluso acercarse a Dios. Ahora, antes de entrar al texto de Mateo en este miércoles de descanso, quisiera hablarte de cómo Jesús reivindica a la mujer hasta llegar a este momento de Mateo 26. Jesús va a reivindicar a la mujer de una forma impresionante y te voy a poner algunos ejemplos. Jesús reivindica a una mujer en decir que ellas son hijas del pacto sin la necesidad de un varón. Y no lo busques, pero Lucas 13:16 nos va a decir lo siguiente. Lucas 13:16 nos dice que Jesús le dice a una mujer, ella también es hija de Abraham. Lucas 13:16, después búscalo en tu casa. Pero a esta declaración de Jesús diciéndole a una mujer, ella también es hija de Abraham, le está diciendo que ella, tan solo en su calidad de mujer, también forma parte del pacto de Abraham, también forma parte de este pueblo de Abraham. Ahora, este mismo Jesús le va a decir a otra mujer que iba a ser apedreada por un pecado que también cometió un hombre, sin embargo solo es a la mujer a la que agarran en Juan 8, este mismo Jesús va a reivindicar la dignidad de esta mujer diciéndole, tampoco yo te condeno. Y finalmente,
va a ser una mujer la que va a ungir a Jesús primero. Y no era cualquier mujer, hermanos, era una prostituta. Y sin la intervención de un varón, sin un varón de por medio, Jesús acepta la adoración de esta mujer pecadora, acepta el perfume que derrama sobre sus pies, el llanto, que derrama sobre sus pies, lo acepta, y esta mujer se convierte en la primera mujer en ungir a Jesús. Es una mujer pecadora que sin la, vamos a decirlo así, sin la intervención de un varón, Jesús acepta su adoración. Y entonces, con todo este contexto, llegamos a la última semana de Jesús, en donde vamos a ver en este miércoles en el cual Jesús se retira a una pequeña aldea que se llama Betania. Se retira ahí para descansar, y vamos a ver cómo en este contexto de descanso será una mujer que es su amiga la que lo va a ungir. Y hablando del contexto de lo que hemos dicho, yo creo, hermanos, que nos queda claro que la mujer no tenía fácil acceso a las cuestiones espirituales o religiosas. Y esta mujer que lo va a ungir, que se llama María, no la tiene fácil. Esta mujer no la tiene fácil. Por el contexto, acercarte a un rabí como mujer no era algo fácil. Sin embargo, lo que esta mujer va a hacer va a agradar a Jesús demasiado. Y dice ahí que cuando esta mujer se acerca y derrama el perfume sobre Jesús, los discípulos se enojan. Y dice el versículo 13 algo bien importante, porque Jesús no va a minimizar la acción de esta mujer. Jesús no va a minimizar la adoración de esta mujer. Porque por las siguientes razones. Número uno, este perfume que va a derramar sobre él va a ser tan bueno, tan caro, que los discípulos se van a enojar. Sin embargo, hay algo aquí, hay un dato muy importante que yo quiero comentarles, hermanos. Ustedes recordarán que en la crucifixión de Jesús, los soldados romanos hacían suertes para ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Recuerda que cuando Jesús está crucificado está totalmente desnudo. Y los soldados romanos están, hermanos, echando suertes para ver quién se queda con esta ropa. Ahora, te preguntarás, ¿qué la ropa de Jesús era muy cara para que los soldados romanos estén echando suertes? Te preguntarás, pues, ¿qué Jesús usaba la marca Calvin Klein de los judíos de aquel entonces para que tengan que estar echando suertes? Te preguntarás, quizás eso, quizás la ropa de Jesús era muy cara y por eso se las están echando suertes. Y la respuesta es no, hermanos, Jesús no tenía ropa cara, Jesús no tenía ropa fina. Él de hecho aclara, siempre ha aclarado que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. No tenía Jesús ropa cara. Sin embargo, te preguntarás, ¿por qué los soldados romanos están echando suertes sobre la ropa de alguien que tenía ropa de campesino, que tenía ropa humilde? Y la razón es, hermanos, se están echando suertes por el perfume que lleva la ropa de Jesús. Recuerda algo, este perfume que está derramando esta mujer el día miércoles en Jesús no es un perfume barato, no es un perfume de alcohol cualquiera, no es el perfume que tú puedas comprar en Soriana, es un perfume muy, muy caro, tanto que los discípulos se enojan porque para ellos es un despilfarro. Sin embargo, el perfume es tan caro, este perfume es tan valioso, que no es un perfume que se vaya al primer día, no. Con todo el recorrido que Jesús hace, al llegar a la crucifixión y al desnudar a Jesús, la esencia del perfume sigue sobre la ropa. Y esta esencia del perfume puede llenar toda una habitación con el olor de este perfume carísimo. Es por eso que se están echando suertes para ver quién se queda con la ropa. No es por la ropa en sí, hermanos, es por el olor que tiene esta ropa. Por eso Jesús está aclarando algo. Versículo 12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y tal vez digas, ¿y qué tiene que ver este derramamiento del perfume con la sepultura de Jesús? Y es que es importante algo. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que ya declaraba que se iban a echar suertes sobre la ropa de Jesús. ¿Y quién está cumpliendo esta profecía? Pues los soldados romanos que están echando suertes para quedarse en la ropa de Jesús. Pero aquí viene lo importante. Si no es por esta mujer que está echándole
este perfume sobre la cabeza, Jesús, que va a llegar hasta la ropa. ¿Quién se iba a querer echar suerte sobre la ropa humilde de Jesús? Nadie. Pero te das cuenta cómo Jesús está tan agradecido con la mujer, porque les aclara, lo que ella está haciendo sirve para mi sepultura, es decir, sirve para mi muerte. Y es por eso que esta mujer, al hacer esta acción, va a lograr que se lleve a cabo una profecía del Antiguo Testamento que consistía en que las personas iban a echar suertes sobre la ropa de Jesús. Si no es por esta mujer, no se hubiera llevado a cabo esta profecía. Por supuesto, todo está en el plan de Dios. Sin embargo, es esta mujer la que lleva a cabo los planes de Dios al derramar este perfume caro sobre la cabeza de Jesús. Y esto es importante porque lo que para los discípulos es un despilfarro, para Jesús es tan importante porque esta va a ser su última muestra de adoración. Recordamos que este es un jueves, lo que está pasando hoy es un día miércoles, perdón. Le queda a Jesús el día jueves, donde va a tomar la última cena con sus discípulos, y finalmente el viernes, donde va a ser crucificado. Así que Jesús está recibiendo por última vez una muestra de adoración. Y en esta ocasión Jesús se muestra bastante agradecido con esta acción que hace esta mujer. Y es tanto el agradecimiento que hace Jesús, que mira lo que va a decir. Versículo 13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y aquí me emociona mucho lo que Jesús va a decir, porque Él dice que quien cuente el evangelio de Cristo y no diga lo que esta mujer ha hecho, contará un evangelio incompleto. Es tan importante el agradecimiento que Jesús tiene por ella, que les dice que donde quiera que se cuente el evangelio de Cristo, van a tener que también contar la acción que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Es decir, el honor que le está dando a la mujer que hizo esto es bien importante. Tan importante fue para Jesús esta acción, que dice que su evangelio de lo que Él hizo tiene que ir anunciado junto con la noticia de lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella. Es un honor muy grande el que le está dando a esta mujer. Es algo impresionante lo que le está diciendo. Por lo tanto, la reflexión para nosotros como iglesia es la siguiente: el evangelio que anunciamos muchas veces, hermanos, pudiera estar incompleto, así como lo dijo Jesús, si no va acompañado de la acción de las mujeres. Y podemos, hermanos, ser testigos de que muchas veces el evangelio que anunciamos va limitado hacia las mujeres. El evangelio que se anuncia va recortado de mujeres. La acción de las mujeres a veces, hermanos, por los hombres es limitado en la misma iglesia. Si las mujeres han salido adelante en muchas cosas, en la iglesia es un punto, es un asterisco que todavía hay una cuenta pendiente ahí para con ellas. Sin embargo, lo que Jesús dice es bien importante, porque Él ha dicho que su evangelio, el evangelio de Jesús, tiene que ser anunciado junto con la noticia de lo que ella ha hecho. Entonces, nuestra iglesia puede tomar la siguiente reflexión. En ocasiones, nuestro evangelio va incompleto cuando va acompañado sin la noticia de la mujer. Sin las noticias de mujeres sería un evangelio incompleto, porque se nos olvida que al servicio del Señor estaban mujeres como María Magdalena, como Juana, como Susana, como Marta y como María. Y se nos olvida que la palabra discípulos no solamente estaba limitada a los hombres. Jesús tuvo también discípulas, y esto nos lo aclaran los evangelios. A veces olvidamos que cuando Jesús está en la cruz son solamente mujeres las que lo acompañan hasta allá. Y te preguntarás, ¿y los discípulos? Solo uno llegó hasta la cruz, solamente uno de todos los que tenía, solo uno llegó con él. Sin embargo, son las mujeres las que sí se plantan en la cruz junto con Jesús. Y se nos olvida, hermanos, que ya resucitado, son ellas las que van a la tumba, no son los discípulos, y que ya resucitado, son a ellas a las que primero se les aparece. Se nos olvida entonces, hermanos, que el mensaje de la resurrección fue dado por mujeres antes que por hombres, y se nos olvida, hermanos, que a veces la actitud que tenemos hacia la mujer dentro de la iglesia es de menosprecio, es de minimizarla. Y lo que nos dice este versículo es: el evangelio de Cristo, el evangelio de lo que yo hice, tiene que ser anunciado junto con la noticia de lo que esta mujer ha hecho
por mí. Es tanta la gratitud que tiene Jesús hacia esta mujer, que es grande el honor que le va a dar. Es tanta la gratitud que tiene por lo que ha hecho, que el honor que le va a dar es muchísimo. La acción de esta mujer, dijo Jesús, no puede ser olvidada mientras se anuncie el Evangelio de Cristo. Mientras se anuncie el Evangelio de lo que he hecho, la acción de esta mujer no puede ser olvidada. Entonces mi invitación en este miércoles de descanso es a esto. Si entendimos que la mujer en el contexto en el que vivía Jesús era menospreciada, pero entendimos también que Jesús reivindica el honor que ellas merecen como adoradoras y como actoras de fe, como agentes de adoración. Si entendimos esto, yo quiero agradecerles también, hermanas, a ustedes que siempre han sido un baluarte importante para la congregación, para la iglesia. Es importantísimo saber esto, que el Evangelio de Jesús se anuncia también con la acción de lo que las mujeres han hecho. Y en este miércoles de descanso, la adoración Jesús no la va a recibir por parte de sus discípulos. La adoración Jesús no la va a recibir por parte de multitudes. En este miércoles de descanso, la última muestra de adoración que Jesús va a recibir, lo va a recibir por una mujer que va a hacer un acto atrevido, ungir a un rey. Este acto de ungir que solamente era dado para los sacerdotes o para los profetas, ahora va a ser una mujer la que lo va a llevar a cabo. Y qué impresionante es esto. Jesús, contra todo el aparato cultural y social que había, reivindica a la mujer como un agente de adoración importante. Así que, hermanas, mi oración es para que ustedes sigan siendo un agente de adoración importante, un agente de cambio y de transformación en la iglesia, en nuestra congregación.